Él es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia Perú. ¿Qué tal, señor Lanegra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias a usted más bien por atendernos. Bueno, ¿qué expectativas respecto a esta reunión que ha sido convocada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y principalmente qué temas podrían abordarse como un primer paso para ver de qué forma se puede dar solución a esta crisis que se registra en nuestro país? Y bueno, quizá primero algunas líneas sobre el Acuerdo Nacional, ¿no? Porque es un espacio que, digamos, tiene ya muchos años de existencia. Sin embargo, no necesariamente es un espacio que es conocido por la mayoría de peruanos y peruanas, ¿no? Es un espacio más bien que está conformado por actores políticos, por actores que conforman los distintos niveles de gobierno, que conforman instancias de articulación de cierto sector de la sociedad, de cierto sector de los gremios, ¿no? Y cuya función central está ligada a la construcción de política de Estado, es decir, eh, políticas que van más allá de los gobiernos y que deberían mantener una continuidad más allá del cambio de poder ejecutivo o del legislativo que pudiera haber. Y dentro de esos campos, y acá ya entramos a los temas de hoy, ¿no? Uno de los campos previstos en esa política de Estado es lo que se llama la democracia y el Estado de Derecho. Y ahí tenemos políticas orientadas a mejorar la calidad de la democracia, políticas a mejorar la capacidad de dialogar y concertar de una manera además basada en instituciones, a generar condiciones para una vida libre de violencia, para promover la paz. En general, son temas que están ligados a fortalecimiento de nuestro régimen democrático. Eh, Sin embargo, dicho esto, ¿no? Todas estas condiciones, pues en ocasiones ha sido también usado como un espacio para conversar sobre temas de coyuntura, como es esta situación que vivimos ahora. Va a depender mucho de la voluntad de los miembros del acuerdo, si es posible, pues establecer alguna precisión, algún agregado dentro de las líneas de política de Estado que ya el acuerdo ha definido. Ujú. Ahora, si bien es cierto, el Acuerdo Nacional es un espacio, como usted señala, de diálogo, de consenso, de planteamiento de ideas y de lineamientos que puedan de alguna manera fortalecer nuestra democracia como tal, es importante la participación no solamente de las autoridades, o sea, de los representantes de las instituciones, sino también de la sociedad civil. Y en ese sentido, por ejemplo, la CGTP ha anunciado que no va a participar de esta sesión del Acuerdo Nacional. ¿Qué es lo que se debería hacer para ampliar precisamente esta convocatoria y no quedarse simplemente como un círculo de algunos personajes o representantes que, si bien es cierto, pueden tener la mejor y mayor intención para poder darle solución a los problemas que vive nuestro país actualmente, pero que en definitiva podrían estar alejados finalmente de la presencia misma de la sociedad civil como tal? ¿Cómo hacer esto? Sí, bueno, para empezar, no es fácil para el acuerdo tomar decisiones, más en un contexto que requiere cierta velocidad, perdón, cierta velocidad para poder llevar adelante acuerdos efectivos, ¿no? Y entonces, por qué pasa eso, ¿no? Porque el acuerdo está basado básicamente en el consenso. Es decir, para llegar a acuerdos o para, por ejemplo, permitir que otras personas se incorporen al proceso de diálogo del acuerdo, todo tiene que hacerse por consenso. Y a veces puede haber algún actor que no está de acuerdo con lo que se plantea y eso puede bloquear eventualmente la posibilidad de que el acuerdo pueda avanzar. Entonces, esa limitación, ¿no?, que tiene, pues es tanto una ventaja porque, como entenderá, para llegar a acuerdos sobre temas tan complicados que involucran más de un periodo de gobierno, se requiere mucho consenso. También es una limitación en espacios de coyuntura, ¿no? Ahí donde se requiere cierta capacidad de flexibilidad. Entonces, habrá que ver el día de hoy si más allá de las ausencias que va a haber, es posible que el acuerdo tome alguna decisión que permita responder a los desafíos de la coyuntura, ¿no? Que son, sin duda, temas como cómo hacer unas elecciones de buena calidad, cómo garantizar que los temas que están siendo objeto de protestas en distintos lugares del país sean tomados en cuenta, cómo se amplía la capacidad del Estado para dialogar en estas condiciones tan difíciles. Es decir, cómo puede el acuerdo
en una medida, atender a las urgencias de la coyuntura que hoy vivimos en el país. Y en esa línea, bueno, no sé si ya en esta cita, porque ya las cosas están sobre la marcha, dentro de algunos minutos se inicia esta sesión del Acuerdo Nacional, pero en esa línea, buscando algunos conceptos adicionales, sobre todo en esta situación, en esta coyuntura específica, deberían identificarse de alguna manera, de pronto, representantes de las asociaciones, de las comunidades, de las localidades, de la sociedad civil, por ejemplo, en las zonas que se encuentran en este momento en conflicto, como por ejemplo algunas regiones de la zona sur de nuestro país. ¿Es posible? ¿Podría ser un paso importante que genere de alguna manera un acercamiento entre las autoridades y esta parte de la población que en estos momentos está desarrollando sus protestas? Sí, no, más allá de esta coyuntura, un desafío del acuerdo nacional es adaptarse a los cambios que el propio país ha sufrido, ¿no? Y eso debería también mostrarse en la conformación del acuerdo. Digamos, es un desafío que tienen, no de ahora, sino ya hace algún tiempo, y seguramente más allá de esta situación que vivimos ahora, habrá que tocar ese tema más adelante. Claro, yo le Ahora, pregunto esto ¿por respecto al qué? tema, Porque puede haber esta sí, percepción de que, claro, se convoca el acuerdo nacional con las autoridades correspondientes, con las personas que normalmente participan, pero la percepción puede ser, ya, ¿y qué más? ¿Va a solucionar es que esto es el algo tema. dentro de la coyuntura? Porque, claro, obviamente hay una No, importancia trascendental en el tiempo, a mediano y a largo plazo, pero la situación actual es la que sí, probablemente a muchas personas les exactamente. preocupe. Es que es exactamente el problema con este espacio, ¿no? Que está pensado para otro tipo de problemas. Ujú. Por eso empecé yo tratando de delinear cuál es la razón de ser del acuerdo y qué tipo de decisiones adoptan, ¿no? Y cómo las adoptan. Entonces, pero podría, eso va a depender mucho de las voces que se escuchen ahora en la reunión, podría no ser el espacio, directamente el acuerdo, pero podría promover algún espacio. Es decir, podría generar algunas condiciones para que se abran otro tipo de espacios promovidos por el acuerdo, pero no conformados necesariamente por los que integran Ujú. digamos, son su composición actual, sino con otros actores, dependiendo además de las características de cada lugar del país, porque el acuerdo, como bien lo dice su nombre, es nacional, y los problemas que tenemos en muchos casos son más bien locales, están ligados a actores que en muchos casos solo representan a la ciudadanía de ese departamento, de esa provincia, ¿no? Entonces es más difícil construir espacio de diálogo en esas circunstancias si es que no los construyes en el mismo espacio territorial en donde se produce el conflicto. Ujú. Bueno, es importante en realidad lo que usted señala respecto a qué visión debemos darle. De pronto, establecer, no sé, algunas actividades o responsabilidades, por ejemplo, existe esta oficina o dependencia, instancia en la PCM respecto a la resolución de conflictos sociales. De repente podría haber algún planteamiento respecto a esto para generar acercamientos entre dirigentes, en fin, previa identificación de quiénes son los interlocutores legitimados por la propia población para ver si es que empiezan a tenderse puentes de diálogo, ¿no? Porque finalmente Sí, esos espacios son el importantes, diálogo ¿no? se ha roto y por lo menos hasta este momento y en apariencia no hay manera de ver que se pueda dar un paso hacia un lado o hacia el otro para llegar a una solución, o por lo menos a un momento de calma y de reflexión que dé pase al diálogo. Sí, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, donde está el tema de conflictos, es un actor sin duda importante, pero hay que entender que la mayoría de demandas que hay en ese momento son políticas, ¿no? Ujú. Entonces, no refieren a ese nivel tan específico de manejo de gestión en conflictos. Es un espacio importante porque puede ayudar a, por ejemplo, generar condiciones para dialogar, pero las demandas son políticas. Entonces, ahí los actores llamados a plantear eventualmente alguna oferta es el más alto nivel del gobierno y del Congreso, ¿no? Son los actores que pueden dar una respuesta política a ese Ujú. tipo de cuestiones que están planteadas. ¿Y cómo se puede hacer eso si entre las demandas, por lo que hemos escuchado en las últimas semanas, está precisamente que la presidenta Dina Boluarte deje la presidencia o que se cierre el Congreso, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que cualquier discusión, diálogo, incluyendo el diálogo político, muchas veces las partes empiezan con exigencias que terminan no siendo las que definen la solución, porque Ujú. eso pasa en cualquier tipo de proceso de, digamos, de diálogo, negociación, ¿no? O sea, la gente en el proceso puede decir quiero tal cosa, pero realmente eso no quiere decir que sea
la razón que define cualquier tipo de posibilidad de diálogo, sino que hay que plantear contraofertas, hay que ver qué otras opciones se pueden abrir. Por ejemplo, es claro que el gobierno ya ha pues, optado, ¿no?, por apoyar una transición corta, relativamente corta, ¿no? Bueno, hay que definir esa transición cómo se va a cabo de una manera adecuada. Por ahí hay un espacio para dialogar. Luego hay una preocupación, por ejemplo, sobre el giro del gobierno hacia una posición que se piensa está alejada de lo que era la posición original, ¿no?, del gobierno. Bueno, hay que dar razones y garantías de que eso no es así, que hay, desde luego, la necesidad, por ejemplo, de alejarse de todo lo que es corrupción. Pero eso no quiere decir alejarse necesariamente de las promesas centrales que se hicieron vinculados con temas sustantivos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de diálogo político que suele ocurrir y en donde las demandas iniciales o las exigencias iniciales pueden al final, si es que está bien, digamos, llevado a cabo el proceso, quedar de lado, pero digamos, en su sustitución se plantean otras cuestiones o elementos también de contenido político. En el aspecto, sí, señor Lanera, tenemos información en vivo importante. Regresamos con usted dentro de un instante, por favor. Por favor, tenemos a Carla Ciesa, nos indican desde Palacio de Gobierno. Carla, adelante. Sí. Así es, Luis Neira es otro de los gobernadores que está aquí llegando hasta Palacio de Gobierno. ¿Cómo está? Bienvenido. Estamos en vivo a través de TV Perú. En Piura, las principales preocupaciones que hay en su región, por favor, bienvenido. Bueno, hay diversas deficiencias en nuestra región. Una de ellas es el hospital de alta complejidad que no tiene aún Piura ni siquiera en el MINSA ni salud. Y nosotros venimos justamente a plantear esa posibilidad para que comience a caminar dicho proyecto. También en el tema educativo tenemos varias deficiencias que vamos a plantear, por ejemplo, en el tema de la calidad educativa, que hay que mejorar, y para eso necesitamos primero infraestructura básica, con la finalidad de sacar adelante dichos problemas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. De esta manera entonces continúan ingresando. Ellos llegan, obviamente se identifican antes de su ingreso todas las autoridades. Vemos también que vienen parlamentarios. En este momento vemos a la congresista Patricia Juárez, en este momento también que se identifica para su ingreso a Palacio de Gobierno. Aparentemente hay alguna dificultad. Vamos a tratar de abordarla. En todo caso, bueno, parece que no le permiten el ingreso a la congresista Patricia Juárez en este momento sin éxito. Bien, entonces nosotros vamos a volver contigo, Jorge, en Estudios Centrales y vamos a volver en cualquier momento, si así lo amerita la noticia. Muy bien. Carla, muchísimas gracias por esta información. Carla sí se estuvo con nosotros desde exteriores de Palacio de Gobierno. Estamos conversando con el señor Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia Perú. ¿Todavía lo tenemos con nosotros? Sí, perfecto. Gracias, Iván, por esperarnos. La información está sobre la marcha, está en desarrollo y, bueno, es importante también tener, obviamente, las noticias que nos puedan brindar nuestros reporteros que están desplegados en esta cobertura especial. Tú hablabas sobre el tema de la transición, que es sumamente importante ponerle foco a esto porque va a permitir dar un paso más allá y superar la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Y hay una serie bueno, hay un plazo que se ha establecido, por lo menos en primera votación en el Congreso de la República, que es este adelanto de elecciones para abril del 2024. En ese sentido, Transparencia tenemos entendido, ha presentado algunas propuestas para este fin, para el adelanto de elecciones que podrían ser consideradas dentro del debate que se ha iniciado ya en la Comisión de Constitución del Congreso. ¿Nos puedes explicar de qué se tratan precisamente estas propuestas? Sí, justamente esta mañana participamos junto con otras entidades de la sociedad civil en una reunión convocada por la Comisión de Constitución del Congreso. Y ahí planteamos distintos elementos que deben integrar lo que vendría a ser una respuesta de muy corto plazo para las elecciones que vienen pronto. Entonces, para empezar, defender algunas reformas o algunos elementos de la institucionalidad ya existente que no deberían cambiarse porque eso generaría dificultades de partida, ¿no? Por ejemplo, respetar la autonomía de los entes electorales, no intervenir y buscar interferir en ellos, garantizar la aplicación de la paridad de alternancia, garantizar la aplicación de las primarias, garantizar la eliminación del voto preferencial y garantizar que hayan reglas mínimas que pues, nos permitan regular el financiamiento partidario. Pues, esos elementos ya están en la legislación, eso no hay que cambiarlo, lo que hay que hacer más bien es defenderlo, poder haber alguna mejora o complementariedad
Pero aparentemente no hay adicional que se mucho quiera interés en plantear. mantener esto, por lo pronto en el tema de las elecciones primarias, ¿no? Hay ahí como que una situación de reticencia Cierto. respecto a esto. Es cierto, por eso con mayor razón era importante ahí destacar la importancia de mantenerlo. Eso necesitamos plantearlo además como un elemento de buena voluntad, ¿no? De parte del Mm. Congreso, de decir, estamos de verdad queriendo mejorar las cosas y eso es un punto de partida. Y luego están los cambios que tienen que hacerse ya, porque los tiempos se vencen, ¿no? Que es aquellos que requieren reforma de la Constitución, que para poder ser aplicables a la próxima elección tienen que aprobarse ya en un par de meses, ¿no? O sea, es un tiempo bien corto, ¿no? Entonces hay que aprobarlo ya en esta legislatura que tenemos en marcha y hacer una segunda votación en un mes o 2 meses como máximo, ¿no? Entonces, son plazos bien cortos lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y ahí, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, establecer un sistema de elección en donde los, digamos, candidatos al Congreso sean elegidos, digamos, la elección congresal sea hecha después de la elección presidencial, Ajá. que haya, por ejemplo, un sistema de renovación por mitades del Parlamento, que tengamos además, ¿no? Reglas que nos permitan, por ejemplo, simplificar todo lo que sea pues, burocracia, ¿no? En la inscripción de los partidos o en la inscripción de las candidaturas. Frente a estos dos Porque primeros son planteamientos, por ejemplo, señor Landera, ¿cuál ha sido el ánimo que usted de pronto ha podido percibir en la Comisión de Constitución? creo que ha sido en primer lugar un ánimo de recoger, digamos, sugerencias, ideas. Creo que la comisión, por lo menos en lo que hemos podido interactuar, hay mucha claridad, ¿no? Sobre que no se pueden escoger todos los temas que están sobre la Ujú. mesa, que sí tienen preocupaciones puntuales. Es cierto, por ejemplo, lo que usted señala sobre el tema de las primarias, es evidente que tienen dudas, pero están escuchando, eso es un primer paso importante, ¿no? Ujú. Ahora, la otra cuestión, y creo que hay que insistir, es que lo que se plantee, si quiere contribuir a la respuesta a la crisis, tiene que ser claramente presentado e integrado, ¿no? Por elementos que muestren un desprendimiento del Congreso a favor de la democracia. Es decir, que si hay que elegir cosas, sean aquellos que nos permitan más adelante a los electores escoger una oferta política mayor, o sea, que se anime la participación, ¿no? Política y también que se eliminen los mayores riesgos, ¿no? Vinculados con, por ejemplo, personas que tienen antecedentes penales muy serios, ¿no? Que podrían eventualmente ser un problema más adelante para la gobernabilidad del país. Entonces, Claro. esos elementos hay que integrarlos, ¿no? Hay que darles una forma de conjunto y eso sería una respuesta desde el Congreso, política, desde luego, sobre cómo enfrentar esa transición que estamos viviendo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias. Iván Landera, secretario general de la Asociación Civil Transparencia Perú, ha conversado con nosotros. Son las 3:00.